El aporte que me corresponde hacer en la exposición de este glorioso tema es una breve reflexión sobre la procesión del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la procesión del Espíritu Santo, nos referimos a la propiedad personal distintiva del Espíritu Santo, aquel atributo personal que es propio del Espíritu Santo y que le distingue del Padre y del Hijo. Nos adentramos entonces en el tema de su relación eterna con las otras personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, y el orden en esa relación trina. Así que advierto, aunque el tema de nuestra convención es la persona del Espíritu Santo, esta reflexión tendrá un tono de doctrina trinitaria necesario para llegar finalmente a este aspecto de la doctrina del Espíritu Santo. Creo que recordar esta enseñanza nos es necesario en tiempos donde escuchamos a creyentes, aún en nuestras iglesias reformadas, bíblicas, expresar con inquietud que les parece que la iglesia se ha olvidado o ha relegado a la persona del Espíritu Santo. Que una muestra de esto es que rara vez se ora al Espíritu Santo y que incluso hablar de él como la tercera persona de la Trinidad es despectivo o le da un lugar de menor importancia. Es probable que este tipo de inquietudes sean vestigios de las enseñanzas defectuosas recibidas en el carismatismo o la evidencia de la necesidad de una mayor profundización en el conocimiento y reflexión sobre esto que Dios revela de sí mismo en su palabra. Que el único Dios subsiste eternamente como tres personas en perfecta y gloriosa relación en un orden establecido en sí mismo eternamente. Este conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. Así se expresa Arthur W. Pink sobre lo esencial de ese entendimiento. Dice: cualquier enseñanza que no honra de igual manera a todas las personas de la deidad distintiva y armoniosamente no es de ningún valor para el alma. Ruego a Dios que el recordar este atributo personal del Espíritu Santo que le distingue de las otras personas de la Trinidad nos lleve a la necesaria reflexión sobre la relación y el orden establecido en sí mismo, en el Dios Trino eternamente, y esto nos conceda adorarle con la tranquilidad de que lo hacemos apropiadamente, sobre la base de la verdad que nos ha dado de sí mismo. ¿Qué es la procesión del Espíritu Santo o su expiración? Iniciemos leyendo las siguientes dos porciones de la palabra de Dios. Tengamos presentes estos textos antes de abordar el tema. Abramos nuestras Biblias y aunque este es un texto que no sabemos de memoria y que recurrentemente vamos a él, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y adelantemos un poco más hasta Juan capítulo 15, el versículo 26. Hablando también el Señor Jesucristo, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Permítame leerlo una vez más. Pero cuando venga el Consolador, en referencia al Espíritu Santo, a quien, hablando el Señor Jesucristo, dice: yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tengamos estos dos textos en nuestra memoria. Dios ha existido eternamente en tres personas. Cada persona es completamente Dios y solo hay un Dios. En estas tres declaraciones podemos resumir lo que la palabra de Dios enseña sobre la existencia tripersonal de Dios, la doctrina de la Trinidad. Un misterio lejos de nuestro entendimiento pleno, pero sobre el que podemos afirmar con claridad desde las Escrituras cada una de estas tres declaraciones que compendian lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra sobre su ser tripersonal. La Iglesia ha dado la batalla a lo largo de la historia en defensa por la verdad bíblica de cada una de estas declaraciones y lo que ellas implican sobre el ser trino de Dios y cada una de las personas divinas. Y así ha sido sobre la distinción de las personas en la Trinidad. Que el Padre no es el Hijo, que el Padre no es el Espíritu Santo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, es una expresión antigua de nuestra fe que evita pensar de Dios como una sola persona manifestándose en tres modos distintos, en el Antiguo Testamento como Padre o en el modo Padre, la misma persona apareciendo en modo Hijo en los Evangelios y después de Pentecostés la misma persona mostrándose como Espíritu Santo. Esa es la vieja herejía del modalismo que hace presencia en el día de hoy en los unicitarios que niegan la Trinidad. Entender por la palabra de Dios la pluralidad de personas en Dios requiere entender también la distinción de esas personas. Pero si cada una de las personas de la Trinidad es completamente Dios, si la esencia divina está completamente, en toda su perfección, en cada una de las personas de la Trinidad, si cada una posee plenamente los atributos divinos, ¿qué los distingue? ¿Qué distingue al Padre del Hijo, al Padre del Espíritu Santo, al Hijo del Espíritu Santo? Probablemente lo primero que viene a nuestra mente son los diferentes roles o papeles tanto en la creación como en la redención. Pero estas son operaciones de Dios fuera de sí mismo al relacionarse con su creación. Sin dudas, vemos un ordenamiento de las actividades en las personas de la Trinidad, en la obra de creación y en la redención. Esto es lo que conocemos como la economía de la Trinidad. Pero tal vez alguien se pregunte si las personas de la Trinidad tomaron esos papeles en su relación con la creación y si la elección de cada papel por parte de cada persona de la Trinidad es accidental o arbitraria.
La respuesta es no. Estos roles son un reflejo de un orden determinado en el ser de Dios eternamente en sus relaciones personales. El Padre ha sido Padre eternamente. El Hijo ha sido Hijo eternamente y asimismo el Espíritu Santo. Y estas relaciones eternas en el ser de Dios tienen un orden. Permítame mostrarlo desde la palabra de Dios. La Biblia afirma del Hijo que es el unigénito del Padre. Aquí traemos el primero de los textos que citamos al inicio de esta reflexión para tener presente. Juan capítulo 3 versículo 16. Lo leo nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto, Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos son un par de textos de los varios que se refieren al Hijo como el unigénito. El Hijo es el unigénito o único engendrado. Y por supuesto que al referirse al Hijo, ese ser engendrado no puede significar ser creado. La idea de engendrar desde nuestra experiencia humana no aplica aquí. Esta es una engendración eterna. Así es expresado en confesiones históricas de nuestra fe como el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todas las edades, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una sola sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. El ser engendrado es la propiedad personal del Hijo. El Padre engendra al Hijo. Esa es la propiedad personal del Padre. El Padre no es engendrado por nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. La naturaleza de ese engendrar o esa generación eterna del Hijo está lejos de nuestra experiencia humana y por lo tanto de su pleno entendimiento. Como en aquellos atributos que no nos han sido comunicados por Dios al crearnos a su imagen, es más fácil decir lo que esa engendración no es. No significa que el Hijo ha sido creado. No significa que esa engendración empezó alguna vez. Es eterna. Y no significa que el ser engendrado implique una inferioridad en dignidad y mucho menos en su ser, en su esencia. Podríamos decir, en medio del misterio de la doctrina de la Trinidad, que el Hijo es del Padre, que el Padre es la fuente de las distinciones entre el Padre y el Hijo. Y en cuanto al Espíritu Santo, vemos que la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios que procede del Padre y del Hijo. Aquí traemos el otro texto que citamos antes para tener presente. Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice:
Pero cuando venga el Consolador, está hablando el Señor Jesucristo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Que el Espíritu Santo proceda del Padre es afirmado directamente aquí. Pero también el Señor Jesucristo dice que Él enviará del Padre al Espíritu de verdad. Y aunque esta es una referencia con respecto a la obra del Espíritu Santo en el plan de redención, en ella vemos un reflejo de la relación eterna entre el Espíritu Santo y el Hijo. Esto se reafirma en que el Espíritu Santo en la palabra del Señor también es llamado el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo. Y por supuesto también en que es enviado por el Hijo al mundo. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se conoce como la procesión del Espíritu Santo o también llamada brevemente su expiración. Esta es su propiedad personal.